Muy buenos días. Me da mucho gusto enviarles un cordial saludo y un abrazo. Y doy gracias a Dios porque al llegar al final de nuestra serie de meditaciones sobre el libro de los Efesios, hoy podemos considerar el sexto elemento que constituye la formidable y poderosa armadura de Dios que se describe en Efesios 6, de los versículos 13 al 18, que dicen de la siguiente manera: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al inicio de esta serie de meditaciones sobre la armadura de Dios, dijimos que nos encontramos en una guerra espiritual, que Efesios capítulo 6, versículo 12, describe de la siguiente manera: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y debido a esta terrible guerra, debemos asegurarnos de que contamos con cada una de las piezas de la armadura de Dios y que no nos falte ni una sola, ya que nuestros enemigos están a nuestro alrededor, a la derecha y a la izquierda. Y la espada del Espíritu es el sexto elemento de la armadura sobrehumana que Dios ha preparado para nosotros y que se menciona en este pasaje. Miren ustedes, en la antigüedad era indispensable que cada soldado romano tuviera una espada. Aunque había muchos tipos, utilizaban principalmente dos tipos de espadas: una grande y pesada que usaban los soldados que iban a caballo, y una espada corta que portaban y utilizaban los soldados que marchaban a pie. Y en el combate cuerpo a cuerpo, el arma principal era la espada corta, la cual tenía una longitud que variaba entre 15 y 30 centímetros, y era la que llevaba y esgrimía el soldado romano común y corriente, y con ella no solo se defendía, sino que penetraba en las filas enemigas victoriosamente. Y esta espada la llevaban en una funda o estuche adherido al cinturón, por lo que siempre estaba al alcance de la mano y lista para su uso inmediato. Y ese tipo de espadas son las que llevaban los soldados que arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, la misma que Pedro sacó y utilizó cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora bien, la orden que tenemos todos los creyentes es que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos protegernos y resistir en el día malo. Y no solo debemos tomarla, debemos vestirnos con ella, usarla todos los días, porque estamos en una batalla espiritual permanente. Y la semana pasada empezamos a analizar el versículo 17, en el que tenemos una doble orden que dice que tomemos el yelmo de la salvación, y luego contiene las siguientes dos palabras que dicen: y la espada del Espíritu. Y aquí la Biblia declara de manera explícita que la espada del Espíritu es la Biblia, la palabra de Dios. Y es importante señalar que dentro de las 6 piezas de la armadura, el escudo ciertamente protege, pero la espada es la única que puede ser usada para la defensa, atajando, interceptando, desviando, neutralizando los golpes del arma del maligno. Y además sirve para atacar, por lo que hay que notar que la espada es la única arma con la que contamos para atacar y dar golpes cortantes severos, tal y como Hebreos 4 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos,
Y fíjense bien que Jesús mismo nos puso el ejemplo del uso de esta formidable espada, ya que cuando fue tentado por el diablo en el desierto de Judea, lo hizo citando literalmente pasajes de las Escrituras que contenían verdades específicas que usó para contradecir y contraatacar las falsedades satánicas. Ahora, las siguientes dos palabras de este versículo dicen que esta espada es del Espíritu, dice la espada del Espíritu. Y a la palabra de Dios se le llama la espada del Espíritu por al menos dos razones. Una, el Espíritu Santo es el origen de la espada, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, tal y como dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dos, porque el Espíritu es quien aplica la Biblia, la palabra, al corazón. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la Biblia misma dice que la palabra de Dios no puede ser derrotada, que los martillos que intenten destruirla serán desmenuzados, que las huestes espirituales de maldad no pueden soportar los golpes certeros de esta espada que es la palabra de Dios. Por otra parte, la palabra de Dios es permanente y eterna. Miren lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y acerca de su eficacia para partir el alma, muchos de nosotros hemos sido testigos de la manera en que al darse lectura, al predicarse las Escrituras, el Espíritu Santo produce la fe en el corazón de los pecadores más empedernidos, y sus ojos son abiertos y su alma es salva, como dice Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y miren, lo mismo pasó con cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo puso la fe en nuestros corazones, tal y como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este es el gran poder de ataque de la espada del Espíritu, que puede convertir un alma de las tinieblas del pecado y la perdición a la salvación y la vida eterna. Como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y miren ustedes, además hoy en día, en pleno siglo XXI, la gente está buscando respuestas en todas partes, en todas las religiones, en todas las filosofías, respuestas a las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y trata de descubrir lo que vale la pena creer. Y la única realidad y verdad respecto al mundo en que habitamos, el mundo en que vivimos, es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y por eso solo en la Biblia tenemos toda la verdad, todas las respuestas acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la vida, de la muerte, del tiempo, de la eternidad, de los hombres, de las mujeres, del bien y del mal, del cielo y del infierno, de la condenación y de la vida eterna y la salvación. Y todo se encuentra en la palabra de Dios. Concluyo: la espada del Espíritu, a diferencia del escudo de la fe, que da una amplia protección, es un arma que puede nulificar, atajar, detener los golpes de Satanás y puede causarle daño cuando se maneja con habilidad. Y su propósito es que la utilicemos en nuestra lucha contra las huestes espirituales de maldad. Es el arma suprema del creyente para su defensa contra las arremetidas y ataques del enemigo.
Por lo que hemos dicho anteriormente, para que ganemos la batalla contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad, es importante, es vital que conozcamos, amemos y practiquemos la palabra de Dios y que la guardemos en nuestros corazones, como dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la usemos, como dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como la espada es la única arma de ataque, es muy importante que todos los días obedezcamos la orden tajante que dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén.